Muy bien, si te parece, Sebas, lo charlamos directamente con el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, con Pablo López, y tiene la amabilidad de atendernos. Pablo, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, todo el equipo de Crónica Anunciada, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para todos ahí. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando de el tema de coparticipación, de este nuevo proyecto que envía el Ejecutivo, que se propone regresar al esquema original de 1,4% de fondos de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires y discutir aparte el presupuesto de la policía de la ciudad. Y yo decía que había hecho un análisis bastante por encima, ¿no? Digo, viendo los números por arriba nada más, y que hay ciertas desigualdades que resultan inadmisibles. En los últimos 4 años, contaba, en veredas, o sea, solo en presupuesto de veredas en la ciudad de Buenos Aires se gastó lo que tiene para todo el año Lanús. Digo, hay ahí una inequidad muy grande, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que si uno volvemos, digamos, a las fuentes y un poco a lo que consagra la Constitución Nacional, que lo que hay que buscar es una distribución de recursos en todo el país, digamos, ¿no? Entre jurisdicciones, entre provincias, que garantice un desarrollo equilibrado, digamos, ¿no? Y equitativo en todo el país para garantizar igualdad de oportunidades. La verdad que el esquema, como está planteado, hoy no permite eso y como vos decías, eso claramente en los últimos 4 años se acentuó a partir de esos puntos de coparticipación, o en realidad por fuera del esquema de coparticipación, pero que de la parte que le corresponde al gobierno nacional que le asignó a la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente ese número quedó alto, efectivamente, inclusive si uno mira los gastos adicionales que requería la ciudad por el tema de la policía. Uh-huh. Por eso decíamos es un paso en la dirección correcta la decisión que se ha tomado en términos de el equivalente a ese punto y algo de coparticipación o de fondo que recibe la ciudad, es equivalente a asignarle un fondo para la provincia de Buenos Aires, que a su vez en la provincia de Buenos Aires lo que tenemos es esta situación estructural en la cual la provincia recibe fondos del esquema de coparticipación muy por debajo de las necesidades que la provincia tiene y de cualquier indicador que uno tome en términos de equidad. Y no es un punto, digo, son varios puntos de diferencia en términos de las necesidades que tiene la población de la provincia. Uh-huh. ¿Cuánto cambia para el día a día de los y las bonaerenses esta nueva cantidad de recursos que le llegan a la provincia? ¿Alcanza o sigue siendo insuficiente? A ver, claramente es un paso correcto, como decía, un paso en la dirección correcta. Se trata de aproximadamente, para lo que queda del año, el cálculo es que serán un poco más de 10.000 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de poca plata, digamos, ¿no? Sino que son fondos que son importantes para poder cubrir las necesidades que tiene la provincia. Pero como decía antes, no alcanza, digamos, ¿no? La provincia tiene enormes necesidades en términos de infraestructura, en términos de servicios que son necesarios para la población de la provincia, ¿no? La provincia concentra casi el 40% de la población. En términos de pobreza, cómo está distribuida en el país, bueno, una parte importante está en la provincia, específicamente en el conurbano bonaerense, con lo cual si uno define los recursos en función de las necesidades para garantizar servicios más o menos de la misma calidad en todo el país, bueno, claramente todavía falta, ¿no? Hay pasos por recorrer en ese sentido. Claro. Sebas. Pablo, ¿cómo andás? Sebastián Gazón te saluda. Y en relación a la presentación judicial que va a hacer el gobierno de la ciudad, ¿cómo lo ves? Digamos, nosotros hace unos días hablábamos con Andrés Gil Domínguez y él decía, para mí una parte de la decisión de Alberto Fernández es constitucional, pero hay otros constitucionalistas que plantean lo contrario. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, mirá, la verdad que yo no soy experto, digamos, no soy abogado, no es mi expertise. Sí, lo que puedo decir es que claramente esos fondos, como decían ustedes hace un ratito, por encima del 1,4% que se le asignó a la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires, perdón, durante el gobierno anterior, se realizó con una medida que fue un decreto del presidente Macri, con lo cual parecería que a través de un decreto se puede revertir, inclusive cuando uno mira los números, que está bastante probado
que el gasto en seguridad, como decíamos recién, de la ciudad, o sea, los recursos adicionales para cubrir ese gasto exceden por mucho lo que efectivamente se le dio a la ciudad. Con lo cual, claramente ahí pareciera que no hay plafón a nivel jurídico. De vuelta, no soy experto, pero pareciera que es una norma que se estableció por decreto y que por lo tanto un nuevo decreto puede revertir esa situación. Claro. Estamos hablando con Pablo López, ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Pablo, ayer leía que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, les pidió a las provincias que estén en proceso de canje de deuda no hacer un arreglo rápido, que muchas veces significa un arreglo malo. ¿Cómo lo ves? ¿Tuviste oportunidad de hablar con Guzmán? Bueno, la verdad que nosotros venimos coordinando con el gobierno nacional desde el inicio, digamos, ¿no? En todos los temas y específicamente en este. Recordarán que ya desde diciembre que tanto el gobierno nacional como nosotros desde la provincia venimos hablando de este tema, porque en ambos casos recibimos una situación de deuda insostenible. Y el gobierno nacional encaró su proceso de reestructuración para llevar la deuda a niveles sustentables, a niveles sostenibles, y eso lo logró a partir del acuerdo que se anunció hace poco. Y en ese sentido, digo, nosotros tenemos que seguir la misma línea. Digo, nosotros, me refiero a la provincia de Buenos Aires y las provincias en general, en particular en nuestro caso, el nivel de deuda que recibimos es un nivel no solo altísimo, sino en su composición muy complejo. Hoy el 84% de la deuda de la provincia es deuda en moneda extranjera, ¿no? Para una provincia que tiene recursos obviamente en moneda local, ¿no? Que genera recursos en pesos. Con lo cual eso, en términos de la presión que genera sobre las finanzas de la provincia, es enorme. Entonces, en ese sentido, a partir del acuerdo al que llegó el gobierno nacional, es que estamos trabajando en buscar una solución que permita recuperar la sostenibilidad de la provincia, de la deuda de la provincia, que significa tener un perfil de vencimientos de deuda acorde a la capacidad de pago de la provincia. Claro. Pero al mismo tiempo hay una mirada más global que tiene que ver con todo esto va, en definitiva estamos hablando de una moneda extranjera, con lo cual afecta el nivel de dólares, el nivel de reservas de la economía argentina, del Banco Central. Con lo cual, en ese sentido es que entiendo que el ministro también lo está planteando para que las provincias tengamos en cuenta esta mirada integral y hagamos acuerdos que no solo estén acordes a nuestra capacidad de pago, sino también que tengamos esta mirada más global. Sí, y a la situación tan compleja que vos describís se le suma un contexto de pandemia que es absolutamente adverso. En este sentido, ¿qué porcentaje de la actividad económica de la provincia de Buenos Aires está funcionando hoy y cuál es la proyección que hacen para este año? Digo, ¿una caída de cuánto va a ser en la recaudación de la provincia de Buenos Aires? Bueno, a ver, en términos de actividad, cuando uno repasa los sectores en términos del peso en el Producto Bruto Geográfico, lo que ves es que la mayor parte del producto, digamos, ¿no? de la actividad está funcionando, ¿no? Más allá de que hay algunas actividades que no lo están haciendo en términos de peso en el Producto Bruto de la provincia, la gran mayoría de las actividades están funcionando, cerca del 90 en términos de peso del producto, nuevamente repito esto. Y eso implica y se condice también con una situación de incipiente recuperación que se está viendo, que se está registrando en varios indicadores en el último tiempo, ¿no? O sea, y eso también está pasando en el mundo, ¿no? Que la situación más grave en términos de actividad a partir de la pandemia fueron los meses de marzo, abril, mayo, y a partir de ahí se observa se atenuó, digamos, ¿no? La caída, se atenuó la crisis y empezaron a verse algunos indicios de recuperación. Más allá de eso, obviamente que la recaudación sigue golpeada. Claro. También, obviamente, se mueve en términos acompasados, digamos, con lo que pasa un poco con la actividad. Hay en la recaudación ciertos indicios de recuperación, pero estamos estimando que este año vamos igualmente a terminar abajo en términos reales, digamos, ¿no? del año pasado. O sea que la recaudación va a terminar hacia fin de año creciendo un poco menos que la inflación, digamos, ¿no? Que la nominalidad de la economía.
Claro. Pablo, te hago la última, ahora sí, te agradezco por tomarte un rato para charlar con nosotros. Así como, bueno, la policía bonaerense hizo un reclamo, a mi gusto, legítimo, en cuanto al reclamo salarial en sí mismo, bueno, absolutamente fuera de lugar. Creo que, de hecho, hay que sancionar a aquellos que fueron a rodear la Quinta de Olivos y demás. También uno no deja de pensar en los trabajadores de la salud, de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, cuyo reclamo también es muy legítimo, ¿no? Y uno no quisiera que lleguen a esas instancias. ¿Están haciendo algún tipo de revisión de las paritarias? Uno, insisto, no deja de pensar, sobre todo en este contexto, a los trabajadores y trabajadoras de la salud principalmente, ¿no? Sí, a ver, venimos de una situación muy complicada, no solo por lo que ha pasado en estos meses, sino por lo que pasó en los últimos 4 años, ¿no? Hubo una pérdida en el poder adquisitivo del salario en general, y de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires también lo sufrieron los trabajadores de la seguridad de la provincia, los policías, que fueron los más afectados, lo marcaba el gobernador la semana pasada, pero esa situación también se ve en el resto de los trabajadores de la provincia. Nosotros este año, tuvimos y tenemos una política obviamente de que haya paritarias, de sentarnos. Hemos hecho un incremento salarial en marzo. También hemos hecho otras acciones que no tienen estrictamente que ver con la cuestión salarial, pero por ejemplo con el pase a planta de trabajadores. En los últimos meses hemos trabajado mucho en eso. Con los trabajadores de la salud, allá por abril y mayo sí, nos hemos sentado y hemos también trabajado con ellos. Y ahora efectivamente estamos convocando para la semana que viene para tener conversaciones paritarias con el resto de los representantes de los trabajadores de la provincia, porque entendemos la situación compleja en la que están, obviamente, y en la medida que esté acorde, digamos, a la situación de la provincia, a las finanzas de la provincia, vamos a buscar alguna solución, alguna mejora que creemos es justa, ¿no? Claro. Pablo, muchas gracias por la comunicación, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. El ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, pasaba en Crónica Anunciada.